Como hemos estado hablando, hermano, acerca del tiempo que nos toca vivir, la bendición que Dios dejó para el tiempo final, aunque la Biblia dice que los tiempos finales son tiempos difíciles, son tiempos malos, son tiempos donde nosotros estamos viendo el aumento de la maldad, donde nosotros nos estamos enfrentando a diferentes doctrinas, aún de demonios que van en contra de lo que Dios ha estipulado. Pero también nos damos cuenta que dice la Biblia que Dios ha dejado el mejor vino para el final. Dios ha dejado también la revelación para este tiempo final, una gracia que va a ser revelada en el poder del Señor Jesucristo para este tiempo final, a la cual nosotros también tenemos que anhelarla y realmente no solo esperar la venida, sino amar la venida del Señor. Y cuando yo veo las cosas que Dios dijo que dejaría para el tiempo final, es más, la llenura del Espíritu Santo, el poder que vendrá del Espíritu, o que ya está manifiesto en el tiempo final, es que anhelemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Porque es la promesa que dejó el profeta Joel, pero también está escrita en el libro de los Hechos. Y nos damos cuenta, hermano, que es algo que Dios ha dejado para la iglesia, prepararla para la iglesia. También dice la Biblia que en los postreros tiempos Dios iba a enviar un deseo, una sed, no de agua, sino una sed de su palabra. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, está marcando este tiempo final y que podamos nosotros recibirlo, atesorarlo y vivirlo para no solo contarlo, sino qué lindo es contarlo porque uno lo ha vivido. Y yo creo que es lo que deja el sello en el corazón, las vivencias de aquello que está escrito. Entonces nosotros nos damos cuenta que aún, hermano, el Señor habló que la gloria de la casa postrera iba a ser mayor que la primera. Y creo que nosotros entendemos ese principio y vemos cómo la presencia, el peso de la presencia del Señor, su santidad, su manifestación, esa es la gloria que anhelamos nosotros, que Dios se manifieste en nosotros. Y realmente nosotros vemos cómo Dios se presenta a Moisés. Y entre las muchas cosas que Dios le pidió a Moisés, le dice: Señor, déjame ver tu gloria. Y Dios se le presentó a Moisés, su rostro cambió y Dios lo empieza a preparar como un libertador para que él dirigiera al pueblo. Como el Señor también se le presenta a su pueblo, a Israel en aquel tiempo, y les muestra su gloria, hermano, con una columna de fuego, con una columna de humo, la protección de Dios a su pueblo. Y esa era la gloria, ver el poder de Dios manifiesto. Y realmente nosotros entramos en un tiempo, como hay personajes aún en la Biblia que fueron prácticamente instrumentos o Dios se les manifestó y lograron ver su gloria. Vemos, hermano, en el monte de la transfiguración, como Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos de la gloria de Dios cuando el Señor se manifiesta con Moisés y Elías. Entonces yo creo que les cambió la vida. Yo creo que cuando uno logra entender eso que Dios dijo, que como le dijo a Marta, María, cuando se había muerto Lázaro en momentos difíciles, les marca y les dice: no les dije que si creyeran iban a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es un milagro sobrenatural. La gloria de Dios es una provisión sobrenatural. La gloria de Dios es algo que se manifiesta en nuestras vidas. Si así cambió el rostro de Moisés, que tenían que cubrirlo para que tal vez no lo idolatraran por lo que brillaba. Entonces al estar nosotros en este tiempo, darnos cuenta que Dios marcó un tiempo hermoso, aunque difícil, pero hermoso. Yo creo que dice la Biblia que al pueblo de Dios, entre más lo oprimían, más crecía. Los problemas, las dificultades, las circunstancias, las pruebas tienen que provocar en nosotros, hermano, una preparación, un cambio para que podamos nosotros, que en medio de las circunstancias difíciles, podamos crecer. Jesús creció en sabiduría, en conocimiento, en estatura para con Dios, pero también para la humanidad. Pero no en un mundo difícil, en un mundo de prueba, en un mundo lo querían matar desde niño. Pero sin embargo él conocía el llamado de parte o el propósito que Dios tenía en él.
Pero hay un hombre que me llama la atención, que también fue partícipe, que Dios se mostró a él, y es el profeta Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, si usted lo tiene, dice la Biblia que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué dimensión, hermano, que realmente podríamos nosotros, lo que le quiero aplicar, es como aquel hombre, como David, hermano, ve a una mujer que se llama Abigail, y esta Abigail tenía un esposo que se llamaba Nabal, que era duro. Dice la Biblia, hasta lo compara con un hijo de Belial. O sea, que era, ¿cómo es que dice la Biblia? Que era falto, no. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo? ¿Ah? Insensato. Y entonces muere Nabal, y entonces viene David y se casa con ella. Y David, ¿qué significa? El amado. Entonces, cuando se muere la insensatez, cuando se muere Nabal, entonces ya viene el amado. Entonces necesitamos a veces matar al Nabal que está dentro de nosotros para que se manifieste el David. De la misma manera podemos aplicarlo a esta manera, que dice que murió Usías y vio Isaías al Señor. Y entonces, hermano, ¿cómo Dios marca este principio? Porque Usías, hermano, no solo era un hombre que se hizo fuerte, que Dios lo prosperó, que Dios lo bendijo. Y dice la Biblia que cuando se hizo fuerte, se apartó del Señor. Cuando se hizo fuerte, hermano, sintió que ya las podía, sintió que él, hermano, ya podía solo. Y ese es el peligro cuando nos ponen en alto. Pensamos que ya podemos volar solos, pensamos que ya la podemos, que ya no necesitamos de nadie. Y entonces, hermano, definitivamente nosotros tenemos que matar a Usías, aquel que se enalteció, aquel que se sentía muy orgulloso, aquel hermano que pensaba que no necesitaba más. Y eso nos pasa porque muchas veces traemos una necesidad al principio del evangelio, y después que ya hemos crecido un poquito, hermano, o como aquellos que venían a la iglesia cuando no tenían carro y ya solo compraron carro, ya no vienen. No hablo de nadie de ustedes, sino que es un decir, ¿verdad? Porque hay cosas que al principio, hermano, como que nada, pero ya después que hemos crecido, ya nos damos el lujo de decir, no, ya, oye, cuando al principio nos veníamos tan necesitados, pero hablábamos, Señor, si tú no estás conmigo, y empezábamos a poner a Dios en el lugar que siempre se merece. Y ese es lo que pasa, que muchas veces, hermano, nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles y venimos al Señor. Y realmente le pasó a Juan el Bautista, le pasó a un hombre, hermano, que fue preparado para ese tiempo desde el vientre de su madre. Ya traía una preparación, una asignación, y toda su vida lo prepararon, hermano, para que él preparara el camino del Señor. Yo me imagino la instrucción, hermano, de su padre Zacarías y de Elizabeth. Le decía, mira, tú tienes un llamado, Dios me habló de ti, desde el vientre fuiste lleno del Espíritu Santo. Yo imagino que ese niño, hermano, era especial porque había visto no solo la visitación de Dios, sino que a la preparación del sacerdote Zacarías, su papá, le enseñaba los principios del templo, le enseñaba las ordenanzas, la mamá, los 613 preceptos, se los sabía de memoria, y era porque él venía para preparar el camino del Señor. Y entonces llega el momento, y Juan era un hombre, hermano, muy conocido, pero a la vez muy odiado, porque no se andaba por las cuerdas y de una vez iba al gancho. Tú que estás con la mujer de tu hermano, no te es lícito, los confrontaba. Camada de víboras, hermano. ¿Qué haría usted que le viniera yo? Usted es una víbora. ¿Qué dijera usted? O si no, usted es un culebro para empatar el partido. No, pero él confrontaba tan fuerte. Y no tenía temor a
a Herodes no tenía temor ni al imperio romano ni a nada, sino que él estaba con la comisión de parte de Dios para enfrentar a todo aquello, porque él estaba preparando el camino para el Señor. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, y todo lindo. Aparece Jesús en escena. En ese momento dice: yo no soy digno de ni siquiera de amarrarle las sandalias. Y el Señor le dice: no, eran primos. Le dijo: no, Juan, es necesario que se cumpla con todas las ordenanzas y con toda la ley. Es necesario. Y cumplamos con toda justicia. Va, se bautiza. Juan, me imagino que fue testigo también de cuando el cielo habló, cuando vio cómo descendió en forma de paloma el Espíritu Santo, y fue testigo de todo eso. Y yo, hermano, yo creo que si nosotros ser testigos de eso nos hubiera cambiado la vida por siempre. Pero el problema era que Juan estaba calidad, por decirlo así. Juan estaba feliz en su comisión antes que llegara Jesús, porque él era el famoso, para unos querido y para otros odiado. Pero él era Juan. Entra en Jesús escena y a Juan queda relegado. Ya no era tan importante. Ya no lo querían mucho, porque Jesús venía haciendo milagros, sanando, liberando. Y entonces Juan, mire cómo es Juan, aquel que vio la gloria de Dios. Pero ahora que está en su momento más difícil, por decir que ya no es el tan famoso, le manda a sus discípulos: vayan a preguntarle si es él, al que esperamos, o es otro. Porque dejó de ser el especial. Y a veces somos como Juan. Ya no nos toman en cuenta, o por un privilegio que me quita, ya no sirvo, ya no canto, ya no hago porque estoy enojado. Y son cosas que están en el corazón del hombre. Hermano, muchas veces hacemos las cosas para llamar la atención del humano, no de Dios. Y entonces nosotros vemos en el corazón de Usías, que lo que tenía que hacer Isaías para poder ver a Dios, tenía que matar a Usías, tenía que matar al orgulloso, tenía que matar a aquel que pensaba que podía, hermano. Y se le olvidó que dice el Señor que tenemos que ser humildes, que tenemos que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, para poder traer yo descanso a nuestras almas. Entonces, hermano, ¿cómo? Tal vez tendríamos que decir, por ejemplo, yo le pregunto a usted, no sé si se me va a contestar: ¿usted es orgulloso? De dos. Mire, los demás somos tan humildes. Porque, como siempre hemos platicado, porque el exceso de humildad también es orgullo. De una manera todos tenemos un orgullo. Porque realmente, hermano, tendríamos que tener aquella relación, aquella condición del principio, que nos olvidó quiénes éramos. Y ahora ya, como crecimos en el evangelio, ya nos sentimos a veces muy dependientes, que nos damos el lujo de hacer a Dios a un lado a veces. Y entonces vemos esto, que dice que primero se enalteció, él terminó enojado, hermano. Y estando en el lugar santísimo, hizo algo que no le correspondía a él. Se creía tan alto Usías que empezó a hacer algo que no le correspondía. Porque dice la Biblia que entonces, más cuando ya era fuerte, fíjese, Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, aquel que le había dado todo, aquel que lo había guardado, aquel que lo agarró de chiquito, aquel que lo agarró pobre. Y ahora, hermano, Usías estaba siendo un hombre próspero. Y entonces, como ya se sentía muy grande, dice que entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No le correspondía hacer eso a él. Y entonces la Biblia dice que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso. A Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario,
porque has prevaricado y no se te será, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces, teniendo en la mano Usías, teniendo un incensario en la mano para ofrecer incienso, se llenó de ira. Dentro del, hermano, dentro del lugar santo, del lugar santísimo, agarró la ira y dice que en ese momento le brotó lepra. Pero era un hombre que realmente, pero se lo quiero aplicar, que dice Isaías, cuando murió el orgulloso, cuando murió el altivo, entonces vi al Señor. Cuando muere esa persona en nosotros, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Cuando se manifiesta todo este tiempo, hermano, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Usted qué sabe? ¿Cuál es una de las características? Le voy a hablar de aquel tiempo, de las personas que tienen lepra. ¿Cuál? Insensibilidad. A la gente que tiene lepra le puede estar haciendo así hasta con una aguja que no siente. Entonces el peligro de nosotros, cuando ya aprendemos, nos somos insensibles a la presencia del Señor. Y Dios siempre está aquí. Y a veces les aseguro que puede ser que por un momento todos llorando, cantando y nosotros insensibles. Y ese es el peligro, porque como le digo, ya no es la misma actitud como le entró Juan. Yo no soy digno y poniéndose hasta hermano de que no podía ni desatarlo, y después le pregunta si él era. Entonces necesitamos nosotros que en nuestra vida, hermano, si ya no hemos sentido la presencia del Señor, si ya nos acomodamos al venir a la casa del Señor y salir iguales, hermano, hay un peligro. Porque por lo menos yo le puedo hablar de mí. Yo necesito a Dios todos los días de mi vida. Por lo menos para que me perdone. Por lo menos aunque sea que me regañe, pero que me hable constantemente en mi vida. Ya cuando hay un día sin que yo ore, hermano, ya me siento afligido, porque entonces siento que ya puedo solo. Y a veces pasa que salimos como que ya pasó, y ese momento es porque tal vez, hermano, hemos confiado ya, porque hemos sido prosperados, si quieren, en lo económico, porque hemos ya madurado un poquito y ya se nos olvida el momento sublime de venir a la casa de Dios, buscarle mientras pueda ser hallado, mientras esté cerca, adorarle, hermano, entrar en esa comunión y saber que yo necesito, o que mejor dicho, que necesitamos que este día sea un día glorioso, precioso, y que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Que mi rostro sea diferente, que mi manera de salir haya sido porque tuve un encuentro con Él. Entonces yo por eso le decía, hermano, y esto le quiero hablar hoy, la gloria que contemplamos. Porque si la gloria de la casa postrera iba a ser mayor que la primera, y aquellos que vieron una gloria poderosa, hermano, entonces ¿qué estamos nosotros Dios dándonos para que nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones puedan ver la manifestación de Dios a causa de cómo nosotros, hermano, entramos en una dimensión donde Dios, hermano, es lo más importante de nuestra vida, donde Dios es el centro de nuestro matrimonio, donde Dios dirige nuestras decisiones. Ahí es porque entendemos que sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese alto está el Altísimo, y es Dios. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la importancia, por eso, ¿por qué le digo que contemplamos? Porque si me acompaña a 1 Corintios 3:18, el apóstol Pablo empieza a hablar, hermano, cómo nosotros tenemos que entender este principio, porque dice 2 Corintios 3:18, ¿ya la tiene? Dice, nosotros todos con el rostro descubierto. O sea, mire pues, qué tremendo. Porque el rostro descubierto, en la antigüedad había velo que los cubría, y después de que se rompió el velo, nosotros tenemos entrada directa hasta el lugar santísimo. Entonces cuando se quita el velo, como cuando quita el rostro, es como quien dice, tenemos que
presentarnos como somos. No doble cara, no escondiendo porque el rostro es la personalidad. Y entonces dice, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. La pregunta es, ¿qué gloria estamos contemplando? Porque tendríamos que tener el rostro descubierto. Porque el rostro que tiene, mire, le voy a hacer una pregunta. Si quiere me contesta, si quiere no. El mismo rostro que viene a poner aquel lo tiene en su casa. Porque aquí somos amores algunos. Y en la casa. Aquí somos santos. Y a veces en la casa Blue Demon. Bueno, con mascarilla pues. Porque es que aquí dice con el rostro contemplando, mire, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que, mire, el espejo, hermano, ¿no ha visto aquellos espejos que hasta la arruga más escondida se la mira uno? Unas que tienen así como en tercera dimensión, que usted dice, ay, ese no soy yo, mejor. Porque lo que le quiero marcar, hermano amado, es realmente esta palabra contemplar como un espejo. Realmente, mire, pues estaremos nosotros reflejando la gloria de Dios en nuestra vida. Va, dígame usted, ¿para qué sirve un espejo? Para verse uno mismo, ver el reflejo que uno tiene, para ver nuestra realidad, nuestra verdad. Mire, el espejo no miente. Ahí nos enfrentamos, que yo me siento de 20, pero ya tengo 40. Y entonces, lo que le quiero decir es que cuando vemos que dice contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y entonces cuando vemos qué es la palabra gloria en la Biblia, nos damos cuenta que ese es el peso, el esplendor, lo glorioso, el honor, lo honorable, la honra, la majestad, el poder, la riqueza, su santidad, su amor, su autoridad, hermano, la majestad y la importancia. La gloria de Dios es el peso de su presencia, su poder, que eso realmente anhelemos nosotros, que hermano, que la presencia de Dios se manifieste en nosotros en todo tiempo, en todo lugar, que por lo menos al reunirnos acá, donde dos o más estén, Dios se manifieste a nuestra vida, que podamos nosotros sentir ese peso de gloria sobre nosotros. Que haya una transformación, hermano. Si esto mire, si la gloria representa estas características que están acá, estaremos viendo la gloria de Dios, hermano, a través de ese espejo en nosotros. Estaremos realmente teniendo esa transformación evidente en medio de la presencia del Señor. Hermano, ¿por qué? A la honra, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, ese peso de gloria, ese esplendor, esa honra, esa majestad, hermano, su santidad, verla. Por eso llega Moisés, el Señor, igual le pasó a Josué, que el Señor le dice, hey, no entres acá, quítate las sandalias, porque este lugar es santo. Mire, la importancia de venir a la casa del Señor. No como que aquí fuera un rodeo, no como que aquí fuera un lugar nada más de ya vine, sino que cómo entramos, cómo nos presentamos en medio de las cosas del Señor, cómo actuamos en medio de la casa del Señor. Hermano, y a veces Dios estando acá y a veces nosotros peleándonos allá atrás. Y la gloria, entonces yo digo, si la gloria del Señor se manifiesta, hermano, en medio de esto, nosotros tenemos que entender que es un momento sublime, que es un momento, hermano, que donde tendríamos que estar nosotros, entender ese peso de gloria, que lo sentimos en nuestro corazón. No le ha pasado a usted que usted está en lo más rico, hermano, de la adoración, y llega, deme las llaves de su carro, que dan ganas de agarrarlo con las mismas llaves.
¿O sí? ¿No le ha pasado? Que va la lágrima aquí, lo tocan, se le regresa a uno la lágrima de enojo. No, pero ¿qué le quiero decir? Que así se fuera siempre. Que así fuera, que está en lo más hermoso y salimos como que te necesito un chicle. Porque se ha perdido la cultura de templo. Se ha perdido tal vez eso. No digo de usted, sino cuando la presencia, la gloria de Dios, la manifestación de Dios, hermano, el pueblo se mete, el pueblo adora, el pueblo se siente necesitado, el pueblo no quiere que acabe, el pueblo se está en aquel deseo de poder, aun si es posible, palpar lo que no se palpa. Entonces cuando yo veo esto, por eso de gloria en gloria, deberíamos ir de gloria en gloria. Es decir, si ya Dios me llenó, yo quiero hablar en lengua. Si Dios ya me llenó, yo quiero profetizar. Si Dios me está conmigo, yo quiero discernir espíritus. Si empezamos a tener los poderes de sanidad, hermano, y queremos más. No sé si usted quiere más del Señor, pero es de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a lo que se va manifestando. Hermano, mire pues, un día yo vi una crema muy buena para quitar arrugas. Yo creo que era de sebo de tortuga o algo así. Que cuando se la ponía una señora que ya tenía entrada en años, ¡pum! Dije, ni lento ni perezoso, hasta grasa de vaca, no sé cómo le están haciendo. ¿Cómo se llama eso? Talo cream, algo así, ¿verdad? No, hermano, yo me la puse aquí y se me subió la panza, así que me puse como vaca. No, pues, la cosa que dije, no funciona. Pero que si nuestro rostro cambiara con la unción del Espíritu Santo, con la gloria de Dios, le aseguro que nuestra vida, hermano, cambiaría. Por eso dice la Biblia que si le quiero poner este punto, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Recuerde que en ese lavacro lo que hicieron es de puros espejitos. Hicieron el lavacro porque ahí se lavaba al sacerdote las manos y se reflejaba. Pero recuerde, no eran espejos como ahora. Era metal pulido. Y entonces no se miraban tan bien, así como que medio lado. Entonces, mire, eso significa, hermano, que vamos en un proceso. Así como fue el espejo al principio, que era el metal pulido, solo se miraba el reflejo, no se miraba la realidad. Y entonces cuando estamos nosotros en el evangelio, ese espejo, o como un espejo, la gloria del Señor, hermano, ¿cómo estamos nosotros siendo transformados? Hermano, es decir, lo que miramos reflejamos. Lo que realmente estamos nosotros viendo, eso es lo que reflejamos. Y por eso el corazón alegre hermosea el rostro, porque estamos alegres porque Dios está con nosotros, porque estamos alegres que no estamos solos, porque estamos alegres que Dios obrará en favor de su pueblo. Eso reflejamos. Si no reflejamos miedos, inseguridades, temores, hermano, ¿por qué? Porque eso es lo que miramos. Que el reflejo de lo de Dios en nosotros se manifieste, hermano, para que podamos hacer como el hombre que es oidor de la palabra, hermano. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se mira en un espejo y después se olvida de cómo es. Mire, hay gente que oye amén, pero no hace. Como que se ve, como que se ve que tiene manchado acá, pero como se le olvidó, ya no se da cuenta quién es. Entonces, como un espejo de gloria del Señor. Mire, no estamos mirando problemas, pecado ni pasado. Estamos mirando a Cristo. Estamos mirando cómo está formando nuestro carácter. Por eso la Biblia dice que he puesto los ojos en ¿quién? En autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno mira todo el problema, se decepciona. Cuando uno mira las cosas como que no, como por eso a Marta y a María le dijo el Señor, ¿qué pasó? Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Le dice, o sea que es mi culpa. Casi yo me imagino que, o sea que es mi culpa.
Y el Señor les marca: no te dije que si ibas a creer, ibas a ver mi gloria. O sea que en algo que se había muerto, lo que Dios quería era que dijera: ¿sabes qué, Señor? Tú eres el camino, la resurrección y la vida, y tú tienes el poder para resucitar a Lázaro. Y esa es la gloria de Dios, de ver cosas imposibles que no pudieran suceder a la mente humana. Pero el Dios que hemos creído, para Él no hay nada imposible. Que Él puede restaurar, que Él puede levantar, que Él puede hacer cosas, hermano, que realmente son imposibles. Y ese es cuando nosotros reflejamos en medio de una circunstancia difícil. Sabemos que Dios tiene el poder para hacer las cosas fáciles. En medio de una necesidad, Dios provee. En medio de una enfermedad, Dios sana. En medio de una angustia, Dios da paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque nuestro rostro se refleja por lo que hemos creído. Mire, mucha gente, perdone que lo que repito, tenía tanto miedo al COVID, más que a Dios el temor. Yo no decía que no, sino que le quiero decir que le creamos a la palabra. Mire, hay mucha gente que tiene miedo de morir, pero quiere estar con Dios, pero todavía no. ¿Sí o no? ¿Cuántos se quieren ir con Dios hoy? Ya, mire, solo tres. Ya, no, todavía no, ¿cómo? Yo no creo que lo estoy diciendo que va a pasar, porque Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. En el libro de la vida está escrito los años, los meses, los días, las horas que nosotros vamos a vivir o morir. No es por decirlo nada más. Como el otro día estábamos un hermano y yo, dio la casualidad que estábamos los dos de negro. Y entonces llega una hermana y nos dice: ¿qué pasó? Como que, ¿por qué de negro? Es que hoy murió el viejo hombre del hermano. Tendremos que morir a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Y tenemos que entender como ese espejo, que estamos mirando, que estamos reflejando. ¿Qué estamos reflejando? Una situación que pensamos: ¿por qué no empezamos mejor a confiar en que Dios obrará de maneras sobrenaturales en nuestra vida? Hay situaciones de las cuales nosotros tenemos que darnos cuenta. Y entonces la Biblia dice, basado al mismo versículo, dice: nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Aquí no dice esfuérzate, sino que estamos siendo transformados. Y esa palabra, por eso le puse estos animalitos, mire, porque esa palabra es metamorfo, de metamorfosis, que estamos nosotros caminando, estamos nosotros creciendo, estamos nosotros, hermano, siendo transformados, una cambiar de apariencia. Ya no eres el mismo que veniste hace tiempo, ya no eres el mismo enojón, de malas palabras, mentiroso, cuentero, ¿qué más? No le estoy diciendo a usted, nos estoy diciendo a todos. Porque hay ya no es lo mismo. Ya tu manera de actuar cambió. Ya tu manera de hablar, pues no le quiero decir, tuvo que haber cambiado. Porque si estamos siendo transformados a la imagen, hermano, ya no soy el que con malas palabras se venga. Ya no soy el que me la hace, me la paga. Ya mi hablar ha cambiado. Mis sentimientos han sido renovados. Mi corazón ha sido transformado. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Así como ese animalito que primero era un huevito, después un caterpillar, después se manifiesta para que después sea una mariposita, ya transformado, ya con una metamorfosis. Ya no debemos de ser los mismos. ¿Por qué? Porque si la gloria del Señor se ha manifestado en nosotros, tiene que haber un cambio interior, pero que se va a reflejar en lo exterior. Voltea al de la par y míralo si ya está volando o todavía es gusanito. Mire, por eso dice con
Estamos siendo contemplando. Lo que contemplas continuamente te transforma. Lo que estás así como en lo de Dios. Cosas que realmente nosotros estamos viendo, hermano, cómo Dios nos lleva de nivel a nivel en una nueva dimensión. Mire, es un crecimiento continuo. Pablo llegó a la iglesia, a los Corintios, le dice: no es posible. Yo les traje leche. Los instruí por 6 meses con la palabra de la doctrina básica. Les puse todo y dije: ahorita les llevo vianda, les llevo una carne de rinoceronte, hablando espiritualmente, para que desarrollen, para que podamos hablar de escatología, para que podamos, hermano, hablar de los tiempos finales. Y me encuentro que en lo más básico no han cambiado. Siguen los pleitos en ustedes, siguen las murmuraciones, siguen los chismes, siguen los cuentos, siguen las fábulas. No puedo. Todavía son niños que se pelean por el carrito que se quitaron. No había una transformación, no había un cambio de aspecto. Es decir, la naturaleza es esencial de algo. Hoy tienes una medida, mañana otra, y así vamos creciendo de gloria en gloria en medio de la transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso dice: no te esfuerces, sino transformado, diferente. Y aquí es donde nos pasamos un test. ¿Realmente hemos cambiado? ¿O somos los mismos de siempre? Es progresivo el cambio. Conforme nosotros entramos en este principio. Por eso dice la Biblia, hermano, ¿por qué? Dice Romanos 8:29, porque a los que antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que la transformación es a quién nos parecemos. El mundo se quiere parecer a su artista favorito. ¿A quién se quiere parecer usted, hermano? ¿A Daddy Yankee? No, tampoco. Más ahorita que subió la gasolina. No, pero por eso dice: estamos conforme a la imagen, conformados a la imagen. ¿Será que nos parecemos a Cristo? ¿No estamos caminando como Él? Que cuando lo querían idolatrar, dicen: no, yo me voy. No quería, no. Cuando realmente tenía que perdonar, hermano, dijo: no tomen en cuenta su pecado. Sabía lo que quería. Y aquí es donde nosotros estamos viendo. Por eso la transformación que yo le puedo decir. Mire, el cambio de transformar, de transfigurar, cambiar de apariencia, como el monte de la transfiguración. Cómo los discípulos lograron ver a Elías y a Moisés y nunca los conocieron. ¿Cómo se les reveló en ese momento quiénes eran? Si Elías ya se había muerto, si Moisés también. Perdón, Elías se había sido arrebatado y Moisés ya había muerto. Y ellos lograron identificar, ya transformados, me imagino, como estaban en un ambiente de la gloria de Dios. Vino la revelación, espíritu como espíritu, identificaron quién era. Entonces, no estamos siendo formados a la imagen del Señor. A que caminemos como Él caminó, a que perdonemos, a que amemos, a que nos soportemos, a que podamos realmente entender. Porque si no hay un peligro, y creo que la profecía lo dijo, dice la profecía: y no os adaptéis a este mundo, fíjese, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No es obra humana, es obra del Espíritu Santo, quien nos revela, quien nos transforma, que empieza, hermano, a que podamos nosotros entender que si miramos al mundo nos contamina, si nos miramos a nosotros nos frustramos, pero si miramos a Cristo vamos a ser transformados. Porque ese es el punto, que nos tenemos que entender hacia qué imagen estamos siendo formados. Y entonces, aquí empiezo el mensaje. Porque en la Biblia hay 12 palabras
que significan gloria. Y esas 12 palabras es el gobierno de Dios. Por eso vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Vamos entendiendo ese principio para que cada una de esas palabras podamos nosotros, hermano, entender realmente que así como contemplando el rostro, con el rostro descubierto como en un espejo, vamos a ver la gloria de Dios y estamos siendo transformados para tener la imagen, hermano, del Señor a través del Espíritu. Entonces, mire, pues no somos la fuente de la gloria, somos el reflejo de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso, entre más limpio el espejo, más se ve el reflejo de quiénes somos. Porque eso es lo que tenemos que entender. Entonces, Jeremías 9:24. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor, en el derecho, la misericordia, el derecho y la justicia. Entonces aquí de una vez se lo voy a poner, porque esta gloria es la gloria halal. Esa gloria es el que se gloríe, el que brille, el que reconoce. Encender una luz, es decir, tú eres una lámpara que brilla en medio de la oscuridad. Renombrar, permitir, admirar por medio de la luz. Es que aquí es el punto, hermano, donde la gloria halal es la que permite que podamos brillar en medio de la gente, es la que enciende la luz, por decir, delante de ti, es lo que te lleva a ser reconocido por la luz que hay en ti. Eso le podríamos decir aún de Pedro. Lo reconocieron por su manera de hablar, aún que estuvo hablando sandeces. Y entonces esa gloria lo que hace es brillar del favor de Dios. Pero no te estoy diciendo, hermano, que vas a ir con un color oro o quién sabe, sino que la luz, la manera de actuar, el caminar, la lámpara que te guía, lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera mi camino. Como tú te comportas, como tú brillas, no te quiero decir que eres lo máximo, que nadie como tú, no. Lo que quiero decir es la manera que nos comportamos, la manera que nosotros nos hablamos, la manera en que respetamos, la manera en que trabajamos. Si te pagan 8 horas, no trabajes 5, porque esa luz se va a apagar. Es todo como nosotros entendemos lo que Dios, brillar del favor de Dios, es aquello que realmente emana en nuestro corazón, aún, hermano, en lo que nosotros hemos estado viviendo. Por eso me da la palabra, dice, es alumbrar, alabar. ¿Brillas con luz propia o brillas porque la gloria de Dios está sobre ti? Aquí es un peligro. Porque aún la tierra no brilla con luz propia, sino que la luz del sol hace que brille la luna. Y la luna es figura de la iglesia, que brilla con la luz del sol de justicia. Entonces, mire pues, esa palabra también es aleluya. La gloria halal es aleluya. La palabra es júbilo. Y también hay otra que no sé si la va a ver, la identificar o conoce a alguno. Loco. Es conocer realmente, tener una relación con aquello que ha transformado nuestra vida. Y entonces avanzo un poco, porque dice la Biblia, ay, eso, no, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, no era de Dios. Pero me quiero formar en esto, en esta palabra loco. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, el rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban en él las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio esas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, el rey de los filisteos.
porque lo estaba persiguiendo Saúl. Y era un momento, hermano, de una decisión difícil. Entonces dice, y se fingió demente ante sus ojos, y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos: he aquí, ¿veis al hombre portándose como un loco? ¿Por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos que me habéis traído a este para que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este loco? No dice, ¿va a entrar este en mi casa? Pero mire, es que ¿en qué momento se le ocurrió hacerse loco? Bueno, algunos se hacen los locos, ¿verdad? Yo tenía un amigo que a la hora de pagar se hacía el loco. Me acuerdo que una ocasión, de verdad, y él íbamos a comer. Iba mi esposa también. Y cada vez que era hora de pagar, ahorita vengo, iba al baño y no salía, hermano. Y a mí me tocaba disparar siempre. Se hacía loco. Es un día dije, no, ahora yo me voy a hacer el loco. ¿Sabe qué hice? No me fui al baño. Llamé al mesero. El que está en el baño va a pagar. Y el mesero afuera del baño. Aquí le pago. ¿Pero qué? No, me dice que se iba a pagar. Pero no sé por lo loco le estoy contando, ¿verdad? Pero David estaba en momentos donde iba a ser asesinado. Porque los soldados de este rey Aquis, filisteo, estaban diciendo: ¿cómo es posible? Si este es un guerrero, un enemigo, matémoslo acá. Porque estaba huyendo de Saúl. ¿Y en qué momentos se le manifestó el pensamiento de poder hacer algo para preservar su vida? Y entonces el mismo David hizo un salmo. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó, y él se fue. Y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará mi jalal en mi boca. Fíjese, continuamente escribió un salmo de aquella vivencia, de cómo la gloria de Dios lo había salvado, de cómo la gloria de Dios lo había rescatado. Porque esos son los salmos, lo que Dios hizo. Y entonces lo que Dios había hecho, él le dice: ¿cómo no voy a cantar? Si Él me rescató, si Él me dio la estrategia, si Él me liberó de esta enfermedad, si Él me liberó de esta persecución, mi alabanza, mi jalá, la gloria de Dios va a estar siempre en mi boca, porque Dios es excelso, Dios es bueno, Dios es grande, que nos ha librado, nos ha rescatado de cosas que ni aún tú y yo nos hemos imaginado. Hermano, una vez, yo lo he contado muchas veces y no me cansaré de contar. Cuando veníamos para San Diego, veníamos casi los domingos, salíamos a las 5 de la mañana, pero el regreso teníamos una hora estipulada, porque si yo sabía que, más para el verano, que si parábamos en cualquier área antes de regresar, es una parada dura como 45 minutos más de tráfico. Entonces me acuerdo que yo le dije a mis hijos: hijos, yo no voy a parar de aquí más que hasta Los Ángeles. Así que si quieren ir a tomar agua, si quieren usar los baños o lo que tengan que usar, de una vez ahorita, porque de aquí paro. Y entonces sí, ya eso era lo que hacíamos todo el tiempo. Y me acuerdo que veníamos, ya pasábamos, ya por el 5, arribita de Oceanside. Yo miraba el murmullo atrás del carro y miraba qué está pasando. Y una de mis hijas estaba así como, y de plano, en esos regresos, la gloria de Dios se había quedado en la iglesia, porque yo venía con una cara de bravo. ¿Para qué no me digan que hay que parar? Entonces tocan a mi esposa y me dice: necesitaban usar el baño. ¿Qué cree que hice yo?
bravo, enojado, después de haberles gritado, después de haberles dicho, ¿por qué? Si ustedes, se los dije, ¿cuántas veces les tengo que hacer? Y bueno, es más, no me importa que hagan lo que hagan aquí en el carro y no paro. Pero ya la conciencia, me bajo en la calle que se llama Tamarac, ¿se acuerdan? Por ahí por el 5. Me bajo enojado, hermano. Vaya, pues una gasolinera, yo así bien jetón, como que me hubieran puesto botox en los labios, hermano. Bravo estaba yo. Y entonces salieron todos y regresaron. Listos, no paro. Y cuando me meto al freeway, un accidente como de 10 carros, todo así. Las 4 miradas así conmigo, mire. La gloria de Dios nos salvó de un accidente. ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado a través de situaciones tan difíciles que nosotros no logramos entender? Cosas que suceden, llegamos tarde, pero no sabes de qué nos libró. Por eso David decía, continuamente está mi alabanza en su boca, porque de continuo me salva. El Señor se gloriará, mi alma lo oirán los humildes, se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Por eso David me rescató, me liberó. Fui perseguido, se levantaron contra mí, pero la mano de Dios me salvó, me cubrió, me hizo cosas maravillosas que podríamos decir, jalá la gloria de Dios continuamente en mi boca. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Que la gloria de Dios se ponga sobre tu rostro. Y aunque se levanten enemigos contra ti, no vas a ser avergonzado en todos los lugares. Que aunque te señalen, aunque te juzguen, te critiquen, cuando la gloria de Dios está sobre uno, hermano, no le importa, sino que dice, bendito sea Dios, bendito sea la roca de mi salvación. Póngase de pie. Por eso clamó este pobre, dice David, y el Señor le oyó y los libró de todas sus angustias. Y empieza a decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad al Señor que Él es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Así que en el nombre de Jesús, la gloria de Dios en todo tiempo, ese favor, ese amor, esa santidad, ese poder sobre tu vida, que te da la capacidad aún en la adversidad. Aún en la adversidad. Por eso dice Pablo, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Que las dificultades o los problemas que estén viviendo, hermano amado, las situaciones actuales no durarán mucho tiempo, sino que van a producir en ti esa gloria. Vas a ver a Dios de una manera diferente. Vas a confiar en ese Dios grande y poderoso, y vas a ver que es de mucho más peso en medio de las dificultades. Cuando clames, cuando le llames, cuando se deje encontrar, tu vida va a ser transformada, porque estás confiando en lo que Dios dijo, que estaría contigo todos los días hasta el fin, para que no temas, sino que confíes. Y como dice Pablo, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Eso fue escrito hace 2000 años. O lo que te quiero decir, la gloria que se está revelando en este tiempo es para aquellos que le creen, es para aquellos que saben que en medio de las dificultades Dios se glorificará en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús, que la gloria de la casa postrera va a ser mayor en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus generaciones, porque la Biblia marca claramente
que en este final de los tiempos Dios se revelaría de una manera sobrenaturalmente en medio de aquellos que le hemos creído, en medio de las dificultades, aún en medio, como le pasó a Marta y a María, en medio de una escasez, en medio de un dolor, en medio de algo imposible. Dios se va a glorificar, porque no te he dicho que si creyeres verías la gloria del Señor. Hoy le vengo rogando al Señor que aumente tu fe, para que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, en medio de las pequeñas cosas que no durarán mucho tiempo, tú puedas entender y recibir ese peso de gloria sobre tu vida, para que la gloria de Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Padre, te lo suplicamos. Santidad, somos transformados a tu imagen. Mira tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Si está pasando dificultades, venga, dígale, Señor, la gloria postrera son de mayor peso. Las cosas, Señor, que producen tu gloria, porque esta no es pasajera, esta durará para siempre. Es de más peso. La Gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven, Señor Jesús, ven. Y llena esta casa con tu gloria. Que en medio de las dificultades La gloria tu gloria se manifieste. será mayor Tu que gloria la primera. se manifieste. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Habilita las lámparas, habilita la luz dentro de nuestro corazón. Con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Llénanos de tu gloria, Señor. Ven y llena Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy apelamos a tu amor y a tu misericordia. Que se cumpla que la gloria de la casa postrera iba a ser mayor que la primera. Que veamos milagros, que veamos que aquello que es imposible para el hombre es posible para ti. Glorifícate en cada vida, que haya una transformación de rostros, que todo aquello que ha querido amargarnos, que ha querido preocuparnos, que ha querido estresarnos, provocar ansiedad, miedos, temores,
Hoy entregamos delante de ti, Señor, todo temor, toda miedo, toda inseguridad, toda ansiedad, toda depresión, toda opresión, todo miedo. Y nos llenamos de tu gloria, Señor. Nos llenamos de la esperanza, nos llenamos de tu luz, nos llenamos, Señor, de ese poder que emana de ti, esa confianza, ese peso de gloria que transformará nuestros corazones, nuestro lamento en gozo y nuestra tristeza en danza. Aún la gloria halal, que nuestra boca cante y no pare de decir: grandes cosas hace el Señor. Bendito seas, oh Dios. Pon un cántico nuevo en nuestra boca, en nuestros labios, para que podamos cantar tus maravillas y todo aquello que tú haces en un mundo peligroso, pero lleno de la gloria de Dios, su pueblo. En el nombre de Jesús, así sello esta palabra, dándote gracias, Señor. Amén, amén y amén. No se mueva de su lugar. Señor, bajo esta unción venimos orando, Señor, por la vida de nuestra hermana Ruth Rodríguez. Señor, por la autoridad que tú me has dado, porque estoy bajo autoridad. Hoy venimos, Señor, no solo recibiéndola en esta casa, sino poniendo sobre ella ese manto que está sobre mi cabeza. Manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Rogando, Señor, que seas tú no solo guardando su ser integral, sino también, Señor, a través de las enseñanzas de tu palabra, de la instrucción, de todo lo que provoca, Señor, tu palabra, sea no solo instruida y preparada, sino también el deseo y el anhelo, Señor, de no es solo esperar tu venida, sino también amar tu venida. La bendecimos en el nombre de Jesús. Papito lindo, sé siempre guardando su entrada, su salida. Sé tú proveyéndole lo necesario, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy la tomamos, Señor, siendo responsables de aquello que enseñamos, de aquello que instruimos, para que ella sea una novia ataviada, esperándote a ti, Señor, un día en las nubes donde todos nos presentaremos y podamos ser aprobados. Así la bendecimos y te rogamos que reprendas toda obra de las tinieblas, Señor, todo aquello, todo espíritu contrario al tuyo, que sepan que no tienen parte ni suerte, sino la sangre de Jesús la cubre. La sangre poderosa de Jesús es poderosa, Señor. Así la ministramos. Y, Señor, y que se ha venido a cobijarse bajo estas alas, guárdala, bendícela, sosténla, ayúdala conforme a la necesidad que tiene, y bendícela en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bienvenida, Dios me la bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Para recordarles, amados hermanos, la visita que tendremos este domingo. Amén. Vamos a recibir bendición también por esa visita. Nos vamos a gozar con el pastor Luis Ponce Jr. y el grupo de alabanza. Amén. El día domingo el servicio empieza a las 2:30. Amén. También, hermanos, si alguien desea un discipulado en su casa, cobertura o bautizarse, para bautizos está con mi hermano Ricardo Rodríguez. Amén. Y con mi hermano Juanito también, hermano, el que quiera estar en Zoom. Recuerde que los días sábados tenemos oración. Están todos invitados. Si usted quiere ser partícipe en Zoom en oración, puede comunicarse con mi hermano Juanito. Amén.
Así que también tenemos la librería, tenemos también talento, amados hermanos, para que se vayan bien llenitos.